de tema. El 13 de octubre de 1972, hace exactamente 51 años, ocurría esta tragedia. La del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, trasladando a 40 pasajeros y que terminara de esta forma, ¿no? Esta noticia que la conocemos todos, sí, pero que no deja de impactarnos. Pasaron 51 años y siempre volvemos a hablar de esta historia de supervivencia. ¿Por qué? Porque de los 40 pasajeros a bordo, lograron sobrevivir 16, pero en las peores condiciones. Sí. ¿Y quién no ha visto la película? ¿Quién no ha visto la película que nos Viven, cuenta, ¿no? la historia. Bueno, y sí, ahora va a salir otra. Exactamente, hay una nueva oportunidad para refrescar esta historia, para entender la resiliencia, porque ese es el concepto, ¿no? Las ganas de vivir perfectamente de estas 16 personas. Y como vos decís, en esas condiciones, ¿no? Climáticas, en que medio totalmente de la cordillera adversas. de los Andes. Sí. Imposible, estamos hablando de octubre, el comienzo de la primavera, pero estamos hablando de la cordillera de los Andes. Empezar a caminar para buscar un lugar donde alguien te vea. Para pedir auxilio, porque pasaban y nadie los veía. Nadie los veía. Era este equipo de rugby uruguayo, con familiares, que finalmente fueron encontrados hace 51 años en los Andes. Vamos a hablar con Carlos Páez Rodríguez, quien está aquí con nosotros. Es el sobreviviente, ¿no? Sobreviviente de esta tragedia. 51 años pasaron, pero siempre es importante, Carlos, repasar, ¿no? Esta historia de supervivencia. ¿Cómo estás, Pablo? No, que una alegría y sobre todo en este momento que ayer se estrenó para el mundo entero La Sociedad de la Nieve, que es la última película, que es un espectáculo, es una película que, como yo decía ayer en una conferencia, es obligación verla, porque realmente es monumental. La película, bueno, está nominada al Oscar por España, está nominada a 13 Goyas, tiene nominada al Globo de Oro, ganó en San Sebastián. Es una película que vale la pena verla, durísima. Les digo, y si pudieran verla en cine, traten de verla en cine, porque es una película maravillosamente bien hecha por uno de los directores más importantes del mundo, ¿no? Porque fue quien hizo Jurassic World, fue quien hizo El Señor de los Anillos, fue quien hizo Lo Imposible, aquella película de tsunami, que es Juan Antonio Bayona. Y sos protagonista, Carlos, en todo sentido, ¿no? Por la tragedia en sí misma, pero ahora siendo protagonista de la historia, siendo quizás el papel de actor. Y te quiero preguntar, ¿qué rememoraste, no? Porque poniéndote en la piel de actor, volvés a pasar por toda esa experiencia, ¿no? ¿Qué sentiste al momento? Te aclaro que antes de aceptar, le dije a Bayona, déjame hablar con mi terapeuta, porque digo, no solamente era meterme en historia, sino que era meterme en la figura de mi padre, que era una figura muy importante en la historia, y me dijo, mira, es un proyecto muy sanador, digo, pero ser actor es muy difícil. Honestamente, yo aplaudo a los actores porque me costó 9 veces hacer la misma toma que en la lista de sobrevivientes. Es un momento muy emotivo de la película. ¿Y había recuerdos que habías borrado, que refrescaste a partir de esta historia ahora? No los había borrado, pero claro, ponerme en la figura de mi padre, había un momento que ya no sabía si era el padre, el hijo o el Espíritu Santo, porque tenía mi actor argentino, que me representa a mí, que se llama Felipe González Otaño, que en España le sacaron el González porque Felipe González es... Ya está Felipe González, exactamente. Felipe Otaño, que es nieto de un famoso rugbyista, capitán de los Pumas en Argentina. Nada, pero ya no sabía si era el hijo, si era el padre, ya tenía una confusión real. Y bueno, y dar la lista de sobrevivientes fue duro para mí, pero es un momento muy emotivo de la película, muy emotivo, y para mí fue un orgullo representar a mi padre. Pero te digo que como actor no soy bueno, tuve que repetir 9 veces. Bueno, le pregunto entonces, le pregunto al protagonista de la historia real, no al actor, porque es la primera vez que hablamos, no nos conocíamos. Primero trátame de tú, porque te veo todos los días, es el único canal que veo. Muy bien, muy bien, Carlos. Como corresponde. Y estoy encantado de que Antonio Laje vaya para ahí. Muy bien, bueno. ¿Y qué nos puedes contar? Yo le doy la bienvenida desde un avión que se cayó a un gran piloto de avión. Bien, bueno, hablando de aviones, ¿no? ¿Qué nos podés contar de la historia hace 51 años? Y sobre todo, ¿de dónde saca fuerzas el ser humano cuando tiene el objetivo de sobrevivir? Seguir con vida. Bueno, ¿en qué se piensa? ¿Qué pasa por la cabeza de uno? ¿Sabes lo que, Pablo? La gente se cree que uno era todo para... Porque la historia nuestra tiene mucho glamour, tiene 3 películas, 26 libros.
9 documentales, pero la lucha nuestra era por cosas mucho más simples, era por volver a casa con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Esa era nuestra lucha y era por lo que luchábamos. Además teníamos un deadline que era la Navidad, el 25 de diciembre, nosotros aparecimos el 22 de diciembre, pero teníamos esa lucha de volver con la familia, que era lo que nos importaba, porque la escala de valores cambia y cambia abruptamente cuando suceden estas cosas. Te das cuenta de lo importante de la vida, ¿no? De que quizás estamos rodeados de nimiedades todo el tiempo. Exactamente, de las pequeñas grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido. Vos, Pablo, por ejemplo, no eras nacido cuando pasó esta historia. No. Vos de repente, el otro día alguien me dijo, Carlito, ¿vos sos uno de los de Viven? Digo, no. Viven se llama por nosotros, es al revés. Claro. Pues claro, 51 años es mucho tiempo, pero es una historia de la cual se habla y se habla permanentemente. Sí. Y yo a veces me pregunto por qué, y creo que la razón es porque es una historia extraordinaria, protagonizada por gente común. Cualquier ser humano pudo haber estado en esta historia porque el ser humano tiene esa capacidad de adaptación, de evolución, de transformación a lo largo de los 70 largos días que vivimos. 70 días. 70 días. Ahora, Carlos, ¿te acordás cómo fue esa primera noche que pasaron después del accidente? Sí, me acuerdo, pero quien la define es Roy, uno de los sobrevivientes, dice que lo que él compara con el infierno fue lo que fue esa noche. Con nosotros, vos no me veas a mí como este viejo de 70, tratá de verme como aquel chico de 18 que no servía para nada, que tenía... Que andaba como casines de Guido, que siempre que eran los que me acompañaban, que eran lo que estaba de moda en aquel momento, y estábamos a 25 grados bajo cero, a 4.200 metros de altura, nosotros uruguayos que no conocemos la nieve, que no conocemos la altura, a vivir, y además estaba sin mi mamá y sin mi papá, a los 18 años, es así como lo viví. Claro, sí, bueno, eras un nene, Carlos, eras un nene, ahora ya sos un adulto. Pero era un nene y además yo era más nene que todos porque era un caprichoso, un consentido que no servía para nada. Y bueno, Te hizo fuerte eso. Te hizo más fuerte. Eso te hizo madurar de golpe. no, me hizo dar cuenta de que podía empezar a servir para algo, porque empecé a actuar, a aportar cosas, y también me di cuenta de cosas que la gente habla de liderazgo, de tal cosa. Para liderar tenés que trabajar, si no trabajás no podés liderar nada, y eso me pasó a mí, porque al principio mi palabra no pesaba, hasta que después empecé a hacer cosas y empezó a tener un sentido real y concreto. Recién mencionabas, perdón, a tu papá, ¿no? Y quiero que nos cuentes la historia, ¿no? Sobre un sueño, una premonición, el apellido Picasso, la posibilidad de que estuviesen ustedes en el Cerro Picasso. ¿Qué rol tuvo tu papá en toda esta historia? Bueno, papá tuvo un rol casi de un loco, porque yo me toca mucho dar conferencias en Chile y cuando paso por la cordillera, yo digo, acá no puede sobrevivir nadie. Y bueno, y papá, un poco impulsado por mi madre, nos buscó de cualquier manera. Mamá tenía un carácter muy fuerte, ¿viste? Y papá no tanto, pero bueno, él se quedó buscando y estuvo los 70 días atrás de esta historia, una historia de locos, digo, de que no se puede... No solamente sobrevivir a un accidente de aviación, sino que además 70 días después en esas condiciones. Por eso la historia nuestra tiene ese tema. Si yo te invito ahora a Punta del Este 70 días a pasártela bien, terminás harto de pasártela bien. Claro. Ahora, ¿a quién se le ocurrió la idea de decir, bueno, empecemos a caminar porque acá no vamos a lograr nada? Si nos quedamos en el avión, vamos a empezar a perder la vida todos por el frío, básicamente, y por la nieve, bueno, ¿no? Nos ocurrió a todos todo el tiempo. Lo que pasa es que, sobre todo después del día 10 de la historia, es cuando nos enteramos por radio de que no nos buscaban más, o sea que nos dieron por perdidos. Claro. Y entonces empezó a ser una historia nuestra. No es verdad de que los helicópteros nos encontraron, lo que es verdad que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. A ver si me entendés el concepto. O sea, no es verdad de que el arriero nos encontró, lo que es verdad que nosotros encontramos. El arriero estaba pastando con su ganado. Y bueno, vivimos una historia, una locura del ser humano, una locura de Dios, digo. Y bueno, es una historia que de un aprendizaje, por lo menos para mí, mortal, y para la gente también. No sabés la cantidad de gente que me está escribiendo en este momento de todos lados del mundo, porque claro, Netflix mundializó la historia, claro. Y en este momento me llaman de Australia, me llaman de Costa Rica, me llaman de República Dominicana, de México,
gente que me conoce por conferencias Sí. y que bueno, y que ahora están viendo la película, que vale la pena. Como les decía ayer, es obligación ver esta película. Y la vamos aunque a sea ver. la más La vamos a dura. ver. La vamos a ver porque, aparte porque vimos Viven también y yo me enamoré de Viven. nos quedó fresca Sí. en la memoria. ¿Qué pasa, Claro, Carlos? pero ¿Qué esta pasa? película, Sí, perdón. esta película tiene un punto de vista que le buscó Bayona muy interesante, en el cual le da protagonismo también a los muertos. O sea que en Viven eran los sobrevivientes Claro. y siempre somos los La sobrevivientes. historia es de pero todos. Los muertos, De los la 40. historia es de todos, es una historia coral de todos juntos. Y bueno, fíjate que además la narración, no quiero spoilear, pero la narración. No, porque no la vimos todavía. Claro. Bueno, pero ya Conocemos la historia, pero no el estilo del Claro, director. que en no este nos caso. spoilee No nos nada. spoilees. Carlito. ¿Qué pasa, Carlos, cuando viajás en avión? ¿Qué sentís? ¿Rememorás? ¿Te da miedo? ¿Has viajado por encima No. otra vez de la cordillera de los Andes? Después de eso no tenés más miedo. No, me ya parece. sé, bueno, Ya pero está. me habló el terapeuta al principio. ¿Qué pasa cuando ves soy como desde la cordillera, desde el aire, quizás lo minúsculos que somos los seres humanos frente a lo que es el mundo entero, ¿no? No somos nada, en definitiva. y bueno, sí, Fueron como a una aguja en veces, un pajar ustedes. Exactamente, exactamente. Y eso es justamente lo que muestra la película nuestra, lo minúsculo que somos frente a la inmensidad. Digo, y a veces el ser humano se cree tan arrogante que se cree que puedes manejar las cosas y no es así, ¿viste? Nosotros un grupo todos unidos, todos juntos con un mismo objetivo, salimos adelante en esta historia para mí maravillosa, por más que fue trágica, porque murieron entre ellos mis dos mejores amigos, pero la vida continúa y eso es lo que yo rescato, ¿viste? Hoy somos muchos más de los que salimos en aquel avión. Yo tengo, gracias a que yo estoy vivo, hay 8 más. Tengo 2 hijos, 6 nietos. Y bueno, y es por lo que peleamos. Y ese es el lado positivo que Claro, yo trato de ver. quisiste vivir, quisiste sobrevivir, incluso diste más vida. Fíjate qué mensaje. Y bueno, entonces justamente me preguntó el negro González Oro ayer, me dice Carlitos, mirando para atrás, ¿qué pensás de la vida? Y yo le digo, mira, negro, que valió la pena, le digo. Valió la pena. Valió la pena valió la pena. Y me parece, o sea que me emocionó porque es una pregunta que no me habían hecho y realmente valió la pena. Digo, la vida continúa y es un poco la obligación que tenemos y la familia. Yo no peleaba por Hollywood. Fíjate que es una película que tiene los productores más grandes del mundo, los directores más grandes del mundo, las editoriales más grandes del mundo. Y sin embargo, el vínculo con la sociedad fue a través de un arriesgo del campo, a través del río, tirando una piedra. Estás en Casa Pueblo, me dicen acá, ¿no? Me están soplando. Estoy en el Club de la Ballena, que lo hizo mi padre también. Porque quería aprovechar y ver un poquitito, turismo, ¿no? hacer Que turismo con hagamos Carlos. turismo juntos, ¿no? Sos nuestro corresponsal. Cuando quieras hacemos algo desde Casa Pueblo, encantado de la vida. Me encantaría. Qué lindo que es Casa Pueblo, me encanta. Vale la pena. De cualquier manera, en este momento no está bueno porque sabes que es tanta la gente que va a Casa Pueblo que sería un loquero ahora estar entre 2.000 ¿Y dónde estás personas, ahora? 3.000. ¿Podemos pispear un poquito? ¿Nos mostrás un poquito? Compartinos. Sí, bueno, acá... Mirá dónde Ah, estás. pues se es ve hermoso. agua de fondo. Claro, se ve agua de fondo. No, obvio que se... Bueno, es que yo creo que estoy enfocando mal. Acá Ahí, está el mirá. mar, que lo están viendo. Qué lindo lugar ese, ¿eh? Todo. Precioso. ¿Dónde es específicamente esto? No, esto es en Punta Ballena. Punta Ballena. En el Club de la Ballena. Mirá. Y acá tenés, a ver si logro llegar hasta... También me tengo que torcer, yo no tengo mucha movilidad. Qué lindo lugar, la verdad. Hermoso. Qué lindo Con lugar. las es divino. poseras, con- Este es el club más lindo del mundo porque es como estar en un barco quieto, ¿viste? El mar está pegado acá, es como estar en una lancha que no se mueve. Bueno, compromiso Así que la no te próxima, marees. Casa Pueblo, ¿no? Sí. Igual conozco en persona. Yo también. Es hermoso. Conozco, quieras fui. un vivo, una nación más, muero con el canal de ustedes. Me de verdad, encantaría. no te lo digo de... No, de verdad, de verdad. Te hago una última Así pregunta que tiene que ver con la historia, ¿no? Recién mencionabas el mensaje que te dejó la vida, pero también puede pasar o cruzarte por la cabeza tirar la toalla, ¿no? ¿Qué le decís a aquellos que en la vida deciden no apostar, no trabajar por algo, no ponerle garra frente a algún desafío y tiran la toalla en el camino cuando vos decidiste, junto con otras 15 personas, sobrevivir y no tirar la toalla? Yo lo que te digo es que lo importante es compartir los momentos buenos y malos con alguien más, ¿viste? Nuestra historia no pudo haber sido una historia individual, es una historia grupal. Y yo aprendí de que cuando uno comparte el dolor es menos dolor, y cuando compartís la alegría es más alegría. Entonces,
cuando tiran la toalla, que muchas veces la quisimos tirar en los Andes, había otro que te levantaba, y lo mismo cuando el otro se caía, me tocaba a mí levantarlo. Y ese era un poco el espíritu de lucha nuestro, porque no solamente el trabajo en equipo para logros materiales, sino que también es para logros espirituales. Y eso fue nuestra historia, y por eso está tan vigente, porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. Y es eso lo que manda. Nos dio el tiempo, 70 días, para evolucionar, transformarnos y salir adelante. Por la historia que atravesaste, ¿no? Estos años, y por el aprendizaje que tuviste a partir de la tragedia, por la pérdida, me decías, de amigos, de familiares directos, y por el hombre que sos hoy, ¿no? Que es a partir de, lo decías, ¿no? De la felicidad, pero también del dolor de la vida. Si tuviese la posibilidad de volver el tiempo atrás, ¿pasarías por la misma historia para ser quien sos? Sí, por supuesto. O sea, si la pregunta es si me subiría a ese avión, Sí. me subiría, apartando los que murieron, porque digo, Claro. porque para mí fue un renacer en mi vida, un aprendizaje total, y bueno, y el poderla compartir durante todo este tiempo está bueno. Tuve el placer y el gusto de compartir, que la filmaron ustedes el año pasado a beneficio de Lela, para Esteban Bullrich, una conferencia monumental en el Movistar Arena para Exacto. 3.500 personas, justamente hablando de la incertidumbre, la que vive Esteban y la que vivíamos nosotros, y sobre todo de la esperanza que vivíamos nosotros y que también vive Esteban. Eso me parece a mí, me parece que es un símbolo de la lucha, de la perseverancia, de la esperanza y de la fe. Y esas son las cosas que a mí me gusta compartir, y es lo que hago permanentemente, tratando de buscar lo positivo dentro de lo negativo. ¿Y qué legado le dejaste o le dejás, ¿no? Todavía en vida a tus hijos, nietos, no sé si tenés, pero sobre la experiencia? Tengo 6. ¿No? 6 nietos. No, ellos la van aprendiendo solos, y al final es una experiencia que ninguno de ellos me ve como una celebridad. Ellos van aprendiendo de la historia, pero vos vas a otro país y te aplauden de pie, es una cosa, nos consideran como héroes, es rarísimo lo que pasa con esta historia. Es más, ahora fíjate vos con esta película, que es sideral, 12 minutos de pie aplaudieron en la clausura en el Festival de Venecia. Digo, fue una cosa de loco. Digo, todos los créditos que duran, que te recomiendo que los veas también, Bien. los créditos, porque valen la pena. Claro, son los que trabajan de verdad, ¿no? Claro. No, pero aparte está tan bien hecha, Sí. está tan bien hecha la película, que vas a vivir una experiencia, vas a tener el frío que pasamos nosotros, el hambre que pasamos nosotros, el dolor que pasamos nosotros, y la esperanza y la fe que nosotros tuvimos. Bien, bueno, hoy me comprometo a verla. Hoy ya creo que está disponible, ¿no? ¿Ya está disponible? Ya creo que hoy está disponible. No, este ya fin de está, semana. Ya está disponible. Arrancó anoche a las 5 de la mañana. Anoche a las 5 de la listo, mañana. la vemos esta noche. Tenemos Sí. plan para este viernes, este fin de semana. Sí. Pero por las dudas pregunten si no la están dando en algún cine. Yo la vi el otro día, un bueno. amigo mío Claro, y Mejor más en- lindo, contrató más un cine lindo, sí. en el patio Bullrich para 200 empresarios, que fue espectacular, porque además muchos de los actores son argentinos, porque aparte Juan Antonio Bayona quiso que la película fuera en uruguayo, hablada en uruguayo, o sea que le puso hasta un, mirá, justo acá estoy, hay alguien que está viendo La Nación que me dice, Mira. bueno, es así, están viendo la película, están viendo La Nación Más, y bueno, y seguimos Bueno, que acá. nos vean a seguimos- Que nos nosotros. vean, claro. Que nos vean a nosotros y a la noche la película. Que no dejen de acompañarnos. Que nos vean acompañar. Carlos. Seguimos partiendo. Te digo que en el patio Bullrich, en la sala 6, se estaba dando la película. Perfecto, listo, la recomendación. Así que, Carlos, pero fue... no, porque está bueno que la vean en cine. Después repasarla en Netflix, pues es una La película vemos dos para verla veces. La varias vemos dos veces. veces. Carlos, un lujazo para el equipo, para la tele, pero en lo personal también, haber podido conocerte, no te digo en persona, pero a través de la pantalla, conocer tu historia, y recalco lo que dijiste, ¿no? Volvería a pasar por esta experiencia para ser el hombre que soy hoy. Sí. Así que un abrazo enorme. Y si te fijas bien en mi personaje, verás que estoy con los zapatos de Guido, puesto con los mocasines. Hay que pasar 70 días hasta 25 bajo cero, entonces las nieves son eternas, ¿qué y te los parece? mocasines de Guido. Pero bueno, Ya Y bueno, pasar 2 es lo que horas hay. en Pero la bueno. nieve con esos zapatos, ya te congelas. Imagínate 70 días. el otro día uno de los sobrevivientes dijo, pero es un poco larga la película. Le digo, más largo Imagínate fueron los 70 días. Abrazo grande, Carlos, un placer. Chicos, un abrazo a Antonio, por favor. Le mandamos. Gracias. Le mandamos. Le mandamos, Todavía no está Antonio. acá, pero... Que yo trabajé con Antonio, así